En algunas ocasiones, y lamentablemente, tenemos que decir adiós, tenemos que decir hasta aquí llegué, esto no va más, y poner un stop a un proyecto tal vez fallido, a un proyecto fracasado, a un proyecto que no pudo agarrar la viabilidad ni el éxito que querías cuando empezaste todo tu proyecto fitness. Ahora amigos, esto no siempre es malo, ¿ok? Porque lo más inteligente es saber poner un stop cuando alguna de las siguientes cosas que te voy a mencionar está pasando en tu gimnasio. Así que te invito a ver el video. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Mi nombre es Rommel Iquejara y el día de hoy vamos a hablar sobre esos puntos que tienes que tener en consideración para tomar la decisión de decir hasta aquí llegué. A veces es más inteligente retirarte a tiempo que aferrarte a algo que te va a hacer no solo perder mucho tiempo y dinero, sino todas las esperanzas de tener un plan B, un plan C, porque en realidad quebrar en un gimnasio no es solo perder dinero, no es solo perder tiempo, es también quedarse con un aprendizaje positivo si sabes canalizar todas estas situaciones, estas contingencias para bien. Pero cuando tú te quedas hundido en un lugar, cuando tú te quedas aferrado a algo, te vas desgastando, te acostumbras a perder y llega un momento donde ya no quieres poner un gimnasio nunca más, te traumas o piensas que ya ese negocio no es para ti. Así que vamos a empezar mencionándote uno de los puntos por lo cual sería recomendable ponerle un stop al negocio. Así que empezamos. El punto número 1, amigos, es no llegar a tu punto de equilibrio por un cierto tiempo y no tener una espalda financiera ilimitada. Este es el primer punto, amigos, porque tú obviamente cuando pones un negocio sabes que vas a tener un tiempo como para hacerlo crecer, como para que las cosas vayan pasando, como para que vayas haciendo producir tu negocio, ganando más clientes, vendiendo más membresía, vendiendo personalizado, vendiendo todas las cosas que se venden en tu gimnasio. Tú tienes la esperanza de poco a poco en el tiempo comenzar a ganar. Pero cuando ya pasaron unos meses y no llegas a cubrir tu punto de equilibrio, siempre te quedas con un restante, con un faltante, y no tienes una espalda financiera grande, entonces sí es bueno pensar en darle una vuelta a esta situación. A veces es mejor cerrar esa sede e irte a un mercado tal vez mejor estudiado, mejor analizado y que comiences un gimnasio asesorado, porque esto es fundamental para que puedas obviamente no correr este riesgo. Por eso siempre nosotros recomendamos que empieces asesorado. Te dejo toda la red de contactos si es que estás pasando por alguna situación difícil y no has pensado en asesorarte antes. Uno a veces puede pensar, ¿no? Y puede creer que invertir en asesoría es un dinero que lo podrías invertir en máquinas. Pero amigos, la máquina que tú puedes comprar por no pagar una asesoría se va a quedar sin producir si tú no tienes la capacidad, si tú no tienes el liderazgo, si tú no tienes la guía y el plan para que esto pueda resultar de la mejor manera. Por esa razón, amigos, yo te recomiendo totalmente que empieces asesorado y te dejo toda la red de contactos. Estamos a un clic de comunicarnos. Ahora, estábamos hablando de cuando tú no llegas al punto de equilibrio. Para darte un ejemplo, amigos, SmartFit, que es una de las cadenas, me gusta poner mucho el ejemplo porque es una de las cadenas líderes, hay que mencionarlas porque han hecho un gran trabajo, tienen un sistema espectacular y por más que no sea quizá el mejor servicio y todos tengan sus pros y sus contras con respecto a esta marca, es una marca que ha podido crecer, es Latinoamérica y es un ejemplo de lo que es crecer en volumen. Entonces, si ponemos de ejemplo a esta cadena, lo que podemos decir es que en Perú se demoró 7 años y un poquito más para llegar a su punto de equilibrio. ¿Te imaginas lo que es estar 7 años en un país invirtiendo en diferentes sedes y en 7 años todavía no haber superado la barrera del punto de equilibrio? Ellos obviamente entraron acá con un plan de expansión, tenían recursos, tenían inversión, tenían espalda financiera para poder aguantar. Pero 7 años, 7 años fue bastante. Hoy en día ya logran tener utilidades, ya logran tener ganancias y es
una de las marcas consolidadas en el país de Perú y en muchos otros países. Ahora, ¿te imaginas tú poder aguantar esa cantidad de tiempo? Yo creo que nadie que no tenga una espalda financiera infinita puede aguantar tanto tiempo. Por esa razón, si no estás llegando ni siquiera a cubrir tu punto de equilibrio después de un tiempo, tienes que replantearte qué hacer con tu gimnasio. Así que escríbenos. Otra de las razones para, obviamente, evaluar un cierre de tu gimnasio es cuando tu personal rota totalmente, cuando rota demasiado. Porque cuando rota demasiado quiere decir que algo está fallando. Y si algo está fallando, el personal comienza a hablar. Y se va pasando de boca a boca. No, no trabajes ahí porque te explotan. No, no trabajes ahí porque no te pagan puntual. No, no trabajes ahí porque te pagan poco y te exigen mucho. Y así, cuando tu marca se quema, ya no tienes personal. Y cuando ya no tienes personal que atienda con ganas, entonces es momento de replantearte, cerrar y abrir en otro lugar. Así que ten en cuenta esto. No es muy normal tener una alta rotación de personal. Es normal que de vez en cuando se vaya un trabajador, pero no tantos. Vamos con el siguiente punto. Cuando, amigos, comienzas a perder, porque una cosa es no llegar a tu punto de equilibrio, pero otra cosa es perder. Pongo un ejemplo. Imagínate que tú pagues $10,000 de local y que tu planilla de todo el personal sea $10,000 más. Y que aparte tengas deudas por pagar, ¿ok? De unos $5,000. Entonces, tu punto de equilibrio, ¿ok? En líneas generales serían de $20,000 a $25,000. Imagínate que un mes, ¿ok? Te clausuren 30 días, ¿ok? Y tienes que sacar de tu dinero. Venga una pandemia y no puedas atender. Tienes que parar y seguir pagando porque las cuentas siguen viniendo. O imagínate que no puedas facturar, que te pongan un gimnasio al frente y que pierdas todas esas ventas. Y factures ese mes quizá solo $1,000, $2,000 y te quedas con una deuda de $20,000, $22,000, $23,000. Obviamente, si ya comienzas a perder, una cosa es perder un mes, perder 2 meses, perder 3 meses puede aniquilarte. Por esa razón es importante hacer una buena planificación antes de abrir tu gimnasio y tener un plan mensual, ¿ok? De ventas y tener obviamente todo enfocado a la generación de nuevos clientes, a la venta de membresías. Así que ten en cuenta este punto. Si tú estás perdiendo más de un mes, más de 2 meses, es un buen indicativo de que a veces es bueno replantearse. Otra de las razones por la cual es a veces un momento de decir hasta aquí llegué o replantearse, tanto cerrar una sede o mudarse, es cuando tienes socios que no caminan en la misma dirección. Hay socios que se involucran mucho, hay socios que no tienen para invertir más capital y seguir creciendo, hay socios que desconocen porque tienen otros negocios y simplemente se ausentan. Obviamente todos estos son indicativos de que el gimnasio no va a caminar bien. El gimnasio no va a caminar bien. Y si ya el gimnasio no comienza a caminar bien, por más esfuerzo que hagas, si todos los socios no están unidos y no están en una misma dirección, el negocio no camina, no funciona. Por esa razón, si tienes este tipo de situaciones, a veces es un buen momento para dar un paso al costado. Ahora, si tú como socio quieres salirte de una sociedad, hay varias formas, ¿no? La primera forma es venderle tu parte al socio que se quiere quedar o a los socios que se quieren quedar. La segunda forma es venderle tu parte, tus acciones, a un tercero que quiere entrar al negocio y finalmente es la disolución de la empresa. Entonces hay varias formas de negociar y manejar este tipo de situaciones, así que también chequéalo. Otra de las razones para también decir ya hasta aquí llegué o replantearte cerrar el gimnasio es cuando el municipio o tu país no te da las garantías de poder funcionar. En Perú y yo creo que en muchos países de Latinoamérica, a veces el peor enemigo son los municipios, es el gobierno, son las entidades que protege al cliente y que supuestamente protege al empresario, pero en vez de protegerlo, lo perjudica. Lo multan, lo clausuran, lo vuelven a multar, lo vuelven a clausurar y a veces se hace insoportable porque los pagos de planilla y renta son altísimos y tú dejando de trabajar una semana o 2 semanas, a veces muchos emprendedores no pueden soportarlos. Por eso la informalidad es tan grande en nuestro país, porque no tenemos esa facilidad de hacer empresa formal. Pero no nos desviemos del tema. Si tú tienes un municipio, un distrito donde tú estás y te hacen la vida imposible, es momento de salir de ahí. Sale ahí, ándate a un lugar que te dé las garantías, habla, acércate al municipio, pide garantías, di mira, ¿sabes qué? Voy a invertir $500,000, voy a invertir 250,000, quiero que me dé las garantías de que voy a poder trabajar en tu distrito, porque quiero darle un beneficio a todos los residentes de este lugar. Entonces todas esas cosas tienes que conversarlas y pedir esa seguridad de que vas a poder trabajar, porque en muchos municipios, amigos, no es obviamente nada del otro mundo decir que hay corrupción y hay muchas cosas
que hacen para generar ingresos, multándote hasta a veces porque no tienes un foco o porque no tienes un extintor ubicado en algún lugar que debió estar ubicado y está unos metros más allá. Entonces, todas esas cosas tienes que evaluarlas. Así que ojo con este punto. Otra de las razones para tomar la decisión, amigos, y ya voy terminando el video, para decir adiós, para parar o cerrar, es cuando la delincuencia y la extorsión te supera. Obviamente no hay nada peor que no tener un negocio en el que puedas operar de manera tranquila. Si esto está sucediendo, amigos, di adiós, chao, ándate a otro lugar. No vale para nada la pena poner 20 personas de seguridad, poner en riesgo a tu familia, que tú no puedas acercarte al negocio. No vale la pena. Ándate a un lugar que valga la pena y cuando ese lugar mejore, podrás darle la oportunidad de invertir ahí. Pero si las autoridades y el lugar no te están dando las garantías para que tú puedas desarrollar el negocio, es momento de dar un paso al costado. Finalmente, amigos, hay factores gubernamentales que se escapan de tus manos. Huelgas, cambios de presidente. Acá en Perú pasa de todo. Y sé que en algunos países también. Pero imagínate que tú tengas un gimnasio que está ubicado en el centro, cerca donde está el Palacio de Gobierno y el Congreso. ¿Ok? Donde se ocurren todas las huelgas, todas las manifestaciones, todas se podría decir, los reclamos. Y que tú tengas un gimnasio ahí donde todos los días ves que pasan huelgas, hay obviamente confrontación entre la policía, ciudadanos, como una guerra civil. Si ves que eso pasa todo el tiempo, amigos, es momento de salir de ese lugar. Quizás no escogiste un lugar que sea apropiado. Y tú dirás, es el centro, hay muchos clientes, muchas personas que trabajan acá. Sí, pero a costa de que solo puedas trabajar 2 semanas por mes, no vale la pena. Es momento de replantearse. Amigos, tanto para cerrar un gimnasio, para quebrar, para mudarte, para decir adiós, para vender tus acciones, para vender tu parte, hay caminos y hay salidas para hacerlo inteligentemente. Te dejo toda la red de contactos para poder ayudarte y asesorarte en conseguir la mejor solución para ese problema que estés pasando. Amigos, no lo veas como un fracaso, míralo siempre como un aprendizaje que te va a hacer crecer y que te va a hacer que te eleves como empresario. Siempre es una buena forma de salir de una quiebra viéndolo como una lección. Así que amigos, nos vemos hasta un siguiente video. Cuídate mucho. Un abrazo a la distancia. Chao, chao.